un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Y qué bendición que podemos compartirla en el día de hoy. La semana pasada nosotros culminamos la serie de mensajes de promesas vacías. Pero había algunos versos que yo toqué al final y mientras oraba en mi casa, miraba todo el capítulo y les decía que lo vieran en su casa. Y mientras montaba en la mañana, tenía un tiempo de oración y recibí parte del mensaje que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Mientras oraba y llegaron después los muchachos y yo les decía, ya tengo parte del mensaje de Viernes Santo y les contaba algunas cosas. Esas algunas cosas que las vamos a ver dentro de un rato, como yo considero que mucha gente le sirve a Dios. ¿Y cómo le sirve a Dios? De manera errónea. Y yo quiero que miremos ese aspecto y que miremos un poco más sobre eso en el día de hoy. O sea, acompáñame al libro de Juan, el capítulo 8. El libro de Juan, el capítulo 8, el que no estuvo el martes pasado, vaya al canal de YouTube y escuche el mensaje del martes pasado, estuvo muy bueno. Y también tocamos un poco sobre el tema de la Semana Santa, vaya al canal de YouTube y obsérvelo y reciba esa palabra en su vida. Todo el mundo tiene el libro de Juan. Juan, el capítulo 8. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Y con esta historia bíblica, con esta experiencia, quiero tocar algunos puntos en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿qué dice? Les enseñaba. El verso 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Jesús llega a orar, Jesús se va a enseñar, Jesús se va a educar, se va a enseñar, se va al templo. Y ahora en el templo le traen a esta mujer, dice la palabra del Señor. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Tú estás enseñando algo? Vamos a ver en práctica lo que tú enseñas. Nosotros tenemos un conocimiento, nosotros hemos adquirido un conocimiento, nosotros también lo enseñamos. Ahora te estamos escuchando enseñar, pero no queremos solamente escucharte enseñar, queremos ver la práctica. Esto dice la ley, esto dice Moisés, ¿qué dices tú? ¿Qué vas a hacer? Imagínate tú que te pongas en esa situación. ¿Qué tú harías? Tú sabes qué pasó, tú sabes que es real. Estás en el templo. ¿Qué reacción tendría? Mira lo que dice entonces la palabra del Señor. Mas esto decían, tentándole, para poder, ¿qué? Acusarle. ¿Tú sabes lo que es usar a una mujer? Esta mujer era víctima. Esta mujer era víctima porque la realidad era que no querían enjuiciarla a ella. Podían enjuiciarla a ella sin tener que llevársela a Jesús. Querían que enjuiciar a Jesús. Querían ver cómo Jesús reaccionaba. Estaban probándole a Jesús. Estaban probando a Jesús por el tan solo hecho de enjuiciarle para poder acusarle. Y quiero que tenga esa palabra muy presente. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué va a hacer? Y él dejó de hablarles. Dejó de hablarle y ¿qué hizo? Escribió. Y empezó a escribir. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, verso 6, mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, ¿qué hizo? Siguió escribiendo en tierra. Hay gente que dice que estaba escribiendo quizás los nombres de algunos de aquellos para que los otros se asustaran y dejaran de insistir en lo que estaban insistiendo. Recuerdo un mensaje que prediqué hace muchos años. Yo soy de los que considero que lo que estaba haciendo Jesús en aquel momento no era lidiando con aquellos hombres. Jesús estaba lidiando con aquella mujer y fue a la tierra y comenzó a escribir una nueva historia en su vida. Una nueva historia que estaba basada en lo que desde el principio había diseñado para ella en la tierra. Y empezó a escribir la historia de esta mujer. Eso fue un mensaje viejo, eso tómalo como una ñapa. Pero Jesús escribe y mira y dice, bueno, ¿quién de ustedes?
El primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hizo? Siguió escribiendo. Porque más allá del asunto de aquellos hombres, su asunto era aquella mujer. Dice la palabra del Señor. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice? Acusados. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por su conciencia. Quiero que tengas esto presente. Porque ellos buscaban acusar a Jesús. ¿Y quiénes salieron siendo acusados? Ellos. Fueron buscando acusar a Jesús, pero salen acusados ellos. Podían acusar a esta mujer fuera y poder acabar el tema. Querían ir más allá, querían ir a uno mucho más grande, que era Jesús, y la acusación termina revirtiéndose hacia ellos. Dice la palabra del Señor. Y salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y mira la otra pregunta. ¿Ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo, le dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. De las cosas curiosas es que estos hombres, los fariseos, vivían por la ley del embudo. Vivían por la ley del embudo. Lo estrecho para ti, pero lo ancho para mí. Tú tienes que cumplir, tú tienes que hacer, tú tienes que. Estrecho. Pero yo. Se ve y se destaca varias veces la palabra, ¿verdad? Condenación. La palabra acusación. Y por eso yo he titulado, para traer entonces los puntos que pensaba la semana pasada y traer la idea que realmente quiero traer en el día de hoy, por eso yo he titulado este mensaje: una sentencia de amor. No sabía que aquí iba a cantar el abogado. Menos mal que no voy a hablar muchos términos legales para que no me. Una sentencia de amor. Carlos, ¿qué tú pensabas la semana pasada? Mientras yo oraba, mientras montaba aquí, veía lo que iba a predicar en aquel instante. Yo consideraba el error que comete mucha gente, y por eso traigo a esta mujer, de servirle a Dios por tres cosas que son erróneas en nuestra vida. Son tres cosas que la gente, por lo que siente, entonces comienza a servirle. Número uno, hay gente que le sirve a Dios y se acerca a Dios, o su primera experiencia con Dios es por miedo. El miedo de que me pierda. El miedo de que Cristo venga y me quede. El miedo de dónde voy a pasar mi eternidad. El miedo al diablo, el miedo al infierno. Hay gente que se acerca a Dios y la primera experiencia que tiene con Dios es por un llamado de miedo. Hay otra gente que no solamente siente miedo, sino que puede sentir lo que es el dolor. Hay gente que siente el dolor. Hay gente que viene a servirle a Dios por el miedo. Hay otros que vienen a servirle a Dios por el dolor. Es la situación que pasaron, es lo que sucedió, es lo que no pudieron procesar y que definitivamente en medio de lo que estaban pasando, en medio de lo que se estaba procesando, se acerca a alguien y le dice: yo sé quién puede cambiar tu vida. Yo sé quién puede transformar esa situación. Yo sé cómo puede cambiar esa tristeza y cómo puedes sentir gozo y puedes dejar de sentir ese dolor. ¿Quién? Jesucristo. Acompáñame a la iglesia, escucha de Él y estoy seguro que tu vida va a cambiar. ¿Su vida cambia o no cambia? La vida cambia. ¿Su estado emocional cambia o no cambia si decides servirle al Señor? Tu estado emocional, tu estado mental definitivamente cambia. Hay gente que viene por miedo, hay gente que viene por dolor, hay otros que vienen por culpa. Hay otros que experimentan una culpa. Es esa culpa de lo que se hizo. Es esa culpa de cómo viví. Es esa culpa del daño que le hice por la decisión que tomé a esta persona que yo no hubiera querido haberle causado. Todos nosotros en nuestra vida, en algún momento vamos a sentir miedo. Todos nosotros en algún momento vamos a sentir dolor.
Y todos nosotros en nuestra vida vamos a sentir culpa. Y dime si no es acaso lo que experimentó esta mujer. Esta mujer en la situación que se encuentra, esta situación que la llevó a ser enjuiciada, esta situación en la vida de aquella mujer, aunque no tenemos todos los detalles, ahí en el suelo, ahí en el piso, ahí tenía que estar experimentando aquellas tres cosas que definitivamente quizás provocaron que la acercaran a Jesús. La experiencia que tiene esta mujer con Jesús es bien limitada. No hay un deseo de ella a ir a Jesús a que hubiera arrepentimiento y dejar la conducta que practicaba. No la había. Aquellos hombres la traen ante Jesús. Pero aunque aquellos hombres la trajeran ante Jesús, no dejamos de pensar, y quizás creativamente hablando, el hecho en que ella sintiera dolor, que sintiera miedo y que sintiera culpa. Y aunque pueden ser tres elementos que nos puedan acercar a Dios y nos hagan ver a Dios más real en nuestra vida, no debe ser el elemento en el que nosotros centremos nuestra relación con Dios. Hay un elemento mucho más grande. Dicho eso, que era lo que me ocupaba ese día, y yo le decía, y sin adelantarme el mensaje, le decía a los muchachos, es que por eso muchos de nosotros no tenemos constancia en nuestra relación con Dios. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos constancia en nuestra relación con Dios? Porque la culpa se deja de sentir. Porque el dolor no es para siempre. Y aunque el dolor en algunos espacios de tu vida se manifiestan, hay diferentes cosas que lo pueden entretener. Esa es la Panadol. Por eso voy a la barra. Y un ratito me olvido del dolor. Por eso voy a la fiesta o a lo que fuera, para entretenerme. Olvídate, por eso voy a Netflix. No nos vayamos al extremo. Y por un ratito me tomo la Panadol y entretengo el dolor. El dolor se deja de sentir. El miedo se deja de sentir. Y aún la culpa. Porque si la culpa fuera tal para transformar nuestras vidas, dejábamos de practicar lo que practicamos para que nos provoque culpa. Es todo lo contrario. Como la dejo de sentir, sigo practicando eso que un día me hizo sentir culpa. ¿Todavía hasta ahí? ¿Tú sabes qué es lo grande de todo eso? Y una vez más, sin adelantarme al mensaje para poder traer una idea adicional y no pretendo ser muy extenso en el día de hoy. Eso sucede porque hubo uno que murió en la cruz del Calvario y que tuvo el miedo que tú nunca vas a poder tener y nunca vas a poder experimentar. Por más miedo que sientas, nunca tu frente sudará sangre. Nunca. Nunca. Cuando comienzas a sentir el dolor, que tú sabes que tienes una experiencia con el Padre y te diriges hacia Él y le dices, si es posible, pasa de mí esta copa. Tú le podrás decir si es posible, quítame esto. Pero tú lo que quieres es que te lo quite. Él pidió que lo quitara, reconociendo y sabiendo que no lo iba a quitar porque tenía que cumplir. Pero sabía que había un Dios en los cielos, que era su papá, que tenía la capacidad de quitarla. Y con el dolor que sentía, haciendo todo carne, lo pidió y si caía. Pero no, iba a caer. Porque era parte del plan que Él fuera a la cruz, muriera y resucitara para que entonces tu dolor, tu miedo y tu culpa no fuera eterno. Si eso está duro, más duro es el procesar en mi consciente que yo vivo por eso, pero no estándolo. Carlos, ¿a qué tú te refieres? Una vez más,
dejas de tener dolor, pero no es que dejas de tener dolor porque dejaste de tener dolor, no, dejaste de tener dolor porque hubo uno que fue a la cruz del Calvario que pasó más dolor que tú vas a pasar, que Él cargó su dolor y tu dolor para que entonces tú no lo experimentaras, lo dejas de experimentar y no hay algo tan fuerte que te acerque a Él, y hay algo tan fuerte que entonces no te haga servirle como debiera servirle, como hoy me siento mejor y no me siento tan triste. Yo lo he dicho desde el día 1, yo no soy de estos pastores manipuladores, pero los ejemplos son los ejemplos. Como yo no me siento tan triste, pues voy a irme a la playa, el Señor entiende, y allí no tengo que escuchar la palabra, yo me conecto quizás online, no hay ningún problema con eso. Yo lo he dicho, lo que pasa es que se vuelve algo constante. ¿Por qué se vuelve algo constante? Porque lo que me trajo a Él ya no está. ¿Qué era? El dolor. Y como ya no tengo dolor, no siento la necesidad de que tengo que estar para entonces suplir, para que entonces no exista lo que debía existir y que ahora no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque Él fue a la cruz. ¿Por qué no existe? Porque Él lo vivió. ¿Por qué no existe? Porque su dolor siempre será más grande que nuestro dolor. Fue Jesús. Fue Jesús el que murió en la cruz. Fue Jesús. Traigo una idea adicional. ¿Dónde queda el juicio? Esta mujer podía sentir dolor. Esta mujer podía sentir culpa. Esta mujer podía sentir definitivamente todo este estado emocional. Pero había algo más grande sucediendo. Es que había una gente que acusaba. Y yo quiero que tú escuches algo en el día de hoy. Y es que nosotros como creyentes, todos debemos estar conscientes que se nos va a juzgar. Todos nosotros vamos a ser enjuiciados, quieras o no quieras. Tan pronto dices que eres cristiano, te ponen un montón de sellos. Y no es que te pongan un montón de sellos, es que elevan la vara y ahora tienen una expectativa en ti que ni siquiera tú tienes. Porque tú sabes lo débil que eres, tú sabes en el proceso en que te encuentras, tú sabes en lo que te encuentras con Dios y no tienes problema con eso. Pero hay gente que dice, pero tú no eres cristiano, pero tú no eres. Y te acusan. Y no queremos vivir con la acusación cuando todos nosotros tenemos que reconocer. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que te adaptes a eso. ¿Qué tengo que reconocer? Que te van a acusar. Que te van a señalar. Que te van a enjuiciar. Cuando nosotros vemos esa palabra, hay acusación ahí. Y que el mismo Jesús le está haciendo esa pregunta a esta mujer. Lo que significa esa palabra acusación, definitivamente es el acusador. Es quererse querellar ante la ley. El que dice que es cristiano. Ellos no dicen yo que, no, ellos dicen el que dice que es cristiano. En el original, todo lo que significa Satanás, el acusador. Y como él no puede estar presente en todas partes, pues tiene a 2 o 3 que lo representan. Te van a enjuiciar y te van a acusar. Esto es lo que yo vengo a decirte en el día de hoy. Y te dije que no iba a ser complicado ni muy extenso. La gente te puede enjuiciar y la gente te puede acusar, pero la gente no te puede condenar. La gente, una vez más, te puede acusar. La gente te puede señalar, pero la gente no te puede acusar. Saquemos a un lado a la gente y traigamos el elemento más importante en nuestra vida después de Dios. ¿Quién es el elemento más importante en nuestra vida después de Dios? Yo mismo y tú mismo. Si hay alguien duro con uno mismo, es uno mismo. Si hay alguien duro con uno, es uno mismo. Y ahora tú ponte en un estado de miedo, de culpa,
¿Y cuál era el otro que se me olvidó? Y de dolor, de miedo, de culpa y de dolor, acusándote. Difícil, dificilísimo. Me acerco a Dios con culpa. Me acerco a Dios con dolor. Me acerco a Dios por miedo. No hay algo tan grande más allá de eso para yo poder tener una experiencia con Dios. Comienzo a vivir como un acusado. Y el problema es que como no me pueden condenar y no entiendo la revelación de la sentencia, yo me condeno. Y vivo en los dos extremos. O bien amarrado a Dios, porque si no, esto se acaba. O en la insensibilidad que crea en la vida de un condenado que dice, como esto está perdido, hasta abajo, se acabó, no tengo más nada que hacer. Sin entender que en nuestra vida, una vez más, podremos ser enjuiciados, pero no somos condenados. Porque la condena, ¿sabes quién la da? ¿Quién da la condena? Cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, para cerrar en el día de hoy, no puedo tocar todos los detalles, pero sí me gustaría que tú fueras al libro de Juan y que lo leyeras en tu casa, porque está poderoso. Cuando tú vas al libro de Juan, el capítulo 18 y el capítulo 19, tú te vas a dar cuenta cómo Jesús quizás podía representar una amenaza, no solamente para los religiosos, sino una amenaza para el gobierno. Jesús, cuando lo miras históricamente hablando, la amenaza social fue tal y gubernamental fue tal que tendrían que acabar con él. Si se hubiera quedado solamente en el aspecto religioso, por el aspecto religioso había ley para poder castigarlo. Había que apedrearlo. Tú lo apedreabas y ya tenía su castigo. Pero si miras la palabra del Señor en ese capítulo 18, ese capítulo 19, se refleja el hecho de que tendría que entrar la figura del gobierno, porque el gobierno era el único que podía sentenciar a muerte. Y Jesús pasa por 4 juicios. Jesús primero va donde Anás. Y cuando Jesús va donde Anás, que era el sumo sacerdote de aquel año, Anás dice, vamos a ir un poquito más arriba. Y entonces Anás va donde Caifás, que era el sumo sacerdote y que estaban emparentados, y le lleva a Jesús. Ahora Caifás, viendo lo que ve y decidiendo que hubiera un final, involucra al gobierno, reconociendo que Jesús representaba una amenaza para el gobierno, porque la expectativa de la gente era un rey. La expectativa de la gente era un ente político para que entonces pudieran tener una verdadera libertad, cuando la libertad que él traía era mucho más grande. Pero escucha esto. Pasa por Anás, pasa por Caifás, llega a las manos de Pilato y, como dicen por ahí, ¿qué le hizo? Se las lavó. ¿Y quién termina enjuiciando a Jesús? El pueblo. Los que un día dijeron, Hosana en las alturas, fueron los que ahora, guiados por ideas externas que no tenían la capacidad decisional para hacer algo tan grande como lo que tendrían que hacer, y en buen puertorriqueño no tenían los pantalones, echaron a correr la bolita. Y cuando echaron a correr la bolita, se la dejaron al pueblo. Y ahora el pueblo, de decir Hosana en las alturas, gritaban, crucifíquenle. Y enjuiciaron a nuestro Salvador. Carlos, ¿y en qué quedamos? ¿Quién establece el juicio y quién establece la condena? El juicio muchas veces lo establecerá la gente. El juicio siempre lo establecerán elementos externos que nos hacen sentir, como yo te dije, que te sentirías, y porque te sientas de esa forma no debes de servirle a Dios. O sintiendo esas cosas, entonces te sientes enjuiciado.
Siempre los elementos externos, y muchos de ellos naturales, la mayoría de ellos, por no decir todos ellos naturales, van a ser los que te van a enjuiciar. Pero escucha bien, el pueblo enjuició, pero la condena no la dio el pueblo. Y aunque pidieron la crucifixión, no se da la crucifixión porque el pueblo la quería. La crucifixión se da porque el Padre decidió desde el principio que así fuera. Y si por algo nosotros debemos de vivir, es por la condena que viene del cielo, que es una sentencia y una condena de amor. Y por eso es que yo quiero que tú recibas lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 53, donde encierra todo lo que yo te he dicho hasta ahora, que no hay nadie que pueda experimentar el dolor que experimentó nuestro Señor Jesucristo, que no hay nadie que pueda tener la experiencia, esa experiencia que le haría sentir a cualquiera un miedo terrible. No hay nadie que la pudiera sentir más allá de nuestro Señor Jesucristo. La gente enjuició, Caifás trató, que Anás trató, que Pilato trató. No tenían la capacidad de establecer verdaderamente la sentencia, no tenían la capacidad de establecer verdaderamente la condena. Yo lo que quiero es que tú sepas en el día de hoy que de la misma forma en que Jesucristo lo experimenta, ahora lo experimentas tú, pero lo experimentas tú por Él. Fue Dios el que establece la condena. Carlos, pero pasó todo ese dolor, pasó todo ese dolor por amor, pasó todo ese dolor por ti y por mí, para que se diera lo que yo te estoy diciendo en este instante, que te dije al principio, que cuando se te va el dolor, tú piensas que la cosa pasó, se acabó mi relación con Él. No, no es así. Es para que tú entiendas que te debe de unir algo más grande, el lazo de amor por lo que vivió en la cruz del Calvario. Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Este es el profeta, sin pensar lo que podía suceder, siendo inspirado por el mismo Dios. Era lo que sucedería. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Eso fue lo que pasó a Jesús. Nada de atractivo, pero lo tendrías que desear. Lo verás, nada de atractivo. Nada de hermoso. Lo atractivo y lo hermoso estaba en aquello que sucedió en el madero. Mira lo que dice el verso 3. Y ninguno de ustedes, estoy seguro, ninguno de nosotros se nos va a reconocer como esto, despreciado y desechado entre los hombres. Mínimo, a ti te quiere tu mamá. Que eres feo, Davicio, y ella dice, es que estás lindo. Saca tu F y cuando anda la maestra dice, si él se porta también en casa, en busta, ya te mete 4 cojeazos, pero que nadie hable de ti. A esto lo despreciaron los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Mira esto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue el que lo llevó a la cruz. Él fue el que experimentó todo esto. Y el verso 7, angustiado él. ¿Tú piensas que estás angustiado? Angustiado él y afligido. Mira esto, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿para quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero mira lo que dice el verso 10, y aquí es donde viene la verdadera condena. La gente pensaría que la condena era solamente el dolor, la gente pensaría que la condena era solamente el sufrimiento, la gente pensaría que la condena solamente era el estado físico en cual él se encontró en aquella cruz y en aquel sacrificio. Mira lo que dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Quién fue? Jehová. ¿Fue quién? Dios. La condena. Este es el profeta hablando de lo que iba a suceder. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días largos, por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero mira esto, el verso 11, porque aquí es donde te incluye a ti. Y dice la palabra del Señor, verá el fruto de ¿qué? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nadie se satisface en sufrir, pero hay uno que fue a la cruz del Calvario, que en el día de hoy nosotros celebramos, que en el día de hoy nosotros creemos, que en el día de hoy nosotros exaltamos su nombre, que en el sufrimiento él sentía satisfacción, que en aquel instante que fue descrito anteriormente, que definitivamente daba miedo, que definitivamente daba dolor, que en la mente de cualquiera el poder soportar todo eso, dime tú si no causaría culpa. A él le causó satisfacción porque él sabía que estaba puesto allí por ti y por mí, para que en el día de hoy nosotros no nos acercáramos a él por ninguna de esas cosas, sino que nos acercáramos a él por lo que él fue sentenciado, por amor, y que le sirviéramos por algo más grande, que es el amor que puedo sentir por él, que aun cuando no tengo dolor hay algo por qué servirle, aun cuando no siento miedo hay algo por qué servirle. A mí no me tienen que enviar al infierno 24 horas al día. Yo amo al Dios que me libró del infierno y para mí es suficiente. A mí no me tienes que condenar para portarme bien. Es que yo trato de portarme lo mejor posible porque hay uno que me amó y el sacrificio fue tan grande que yo no lo menosprecio. Yo siento la satisfacción que él sintió cuando murió por mí. Gracias, Señor, que tú fuiste a la cruz. Gracias, Señor, que tú sufriste. Que tengo dolor, tendré dolor, pero cuando deje de tenerlo, te sigo sirviendo porque me amaste y porque te amo. Ah, que ya no tengo culpa. Qué bueno que ya no tienes culpa. Eso es lo que deberías sentir, no sentirte culpable. La culpa no te puede acercar a él. Ahora te acercas porque hubo uno que te amó aún cuando te sentías culpable. El amor es la condenación más grande que todos nosotros podemos experimentar. Fue la condena que tenía el Padre para su Hijo en aquel instante que en el día de hoy nosotros celebramos la cruz. Eso merece un aplauso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento. Mira esto, qué poderoso. Y con esto voy a cerrar. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento justificará. Para tú conocer, tienes que vivir, tienes que experimentar. Para tú conocer algo, tienes que vivirlo, ¿cierto? Tienes que tener una experiencia. Tú no conoces en el día de hoy pilotear un avión, a menos que aquí haya un piloto. Y no conoces la experiencia de pilotearla, a menos que te hayas educado, hayas aprendido y lo hayas experimentado. Si no lo has conocido, ¿qué te toca? Irte atrás. Y que el que conoció lo huele. Y dice la palabra del Señor en ese verso 11 una vez más, que por su conocimiento entonces justifica. Porque Él vive. Porque experimenta. Por eso lleva las iniquidades.
Este es el último detalle que traigo. Y es lo que quiero que establezcas entonces para poder vivir por esa sentencia. La sentencia del amor. Cuando volvemos a la historia de la mujer en el acto de adulterio, dice la palabra del Señor que los fariseos, yo te lo traje y te dije que no se te olvidara, que los hombres de la ley fueron enjuiciados, pero no solamente fueron enjuiciados. ¿Por qué fueron? ¿Qué fueron? Condenados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor que los condenó? ¿Su qué? Su conciencia. Dice la palabra del Señor que ellos fueron acusados. Esa palabra acusados, en el original ellos fueron convictos. Y fueron convictos por su conciencia. Fueron convictos, escucha bien, por su percepción. A ver cómo pongo esto. Cuando tú te sientes condenado en ese estado de condenación que te hace acercarte a Él, estás trabajando por tu conciencia. Porque la conciencia se supone que te condene. Y por eso es que cuando pasa el consciente, ya no lo siento, dejas de servir. Estos hombres fueron condenados por su conciencia y ¿qué hicieron? Se fueron. Ninguno de ellos fue a decirle, maestro, en ti creo. Si él estuviera escribiendo los nombres de ellos para enjuiciarlos, ninguno de ellos procedió a arrepentimiento. Ninguno. La conciencia los hizo no meterse con aquel que tenía una capacidad que quizás ellos no tenían. Pero no fueron más allá. Ellos se fueron. El creyente, para poder vivir, y con esto voy a cerrar, todo lo que te he dicho hasta ahora, tiene que vivir más allá de lo consciente. Tiene que vivir redarguido por lo que hace el Espíritu de Dios en su vida. El Espíritu de Dios que estuvo presente en todo el conocimiento que tuvo Jesús. Ahora un conocimiento que se traspasa a cada uno de nosotros y por ese conocimiento no vivo enjuiciado ni condenado, sino que vivo justificado. El conocimiento del amor. Y por eso un día el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y con esto cierro, el capítulo 8, el verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Lo que sucedió en la cruz fue un win-win situation. Un win-win situation que yo tengo que procesarlo siempre por el amor para poderlo entender y no solamente entender, poderlo vivir. Y eso se hace solamente viviendo por el Espíritu. Muere, resucita, te deja el Consolador, tú caminas. Te enjuician, nadie te condena. La condena la dio Dios hacia Jesús. Él conoció, pasó su conocimiento a mi vida, yo lo amo, le sirvo y disfruto de todo el beneficio que se manifiesta de su sangre derramada, de lo que en el día de hoy tú y yo celebramos. Y yo quiero que en el día de hoy, cuando vayamos a tomar la cena del Señor y participemos de su cuerpo y participemos de su sangre, que lo vamos a hacer en este instante, tú lo hagas con una conciencia diferente, tú lo hagas con la conciencia del amor, de lo que sucedió allí, de lo que pasó allí, que Él fue el que cargó, Él fue el que cargó el dolor, Él fue el que cargó la culpa, Él fue el que cargó el miedo. No vas a tener un miedo más grande que el que Él tuvo, no vas a tener la experiencia del dolor más grande que la que Él tuvo, no la vas a tener. Tu experiencia de dolor, de miedo y de culpa es pasajera. El amor no es pasajero y es el amor lo único que te va a hacer permanecer sirviéndole. Sientas lo que sientas, percibas lo que percibas, conozcas lo que conozcas, porque el conocimiento más grande lo tuvo una vez más Jesús y lo da a tu vida a través del Espíritu Santo que está en ti. De aquí, en el nombre poderoso de Jesús, tú sales libre de la culpa, pero cuando sales libre de la culpa, permanece. De aquí, en el nombre poderoso de Jesús, sales sin dolor, tanto en tu físico, en tu pensamiento, en tus emociones. No hay dolor que te pueda atar en el nombre poderoso de Jesús. Cuando no lo experimentes, permanece. De aquí, en el nombre poderoso de Jesús, sales sin miedo. Si viene Cristo, me quedo. Me acuerdo cuando yo era chiquito que todas las noches decía, Señor, si vienes, que no me quede.
O esta poca vergüenza que hice todas las noches. No me deje. No me deje. ¿Por qué tengo que vivir con ese miedo? Tú vives por la revelación. ¿Qué está diciendo? Siempre tiene que meter la cuchara. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué yo dije? ¿Ves lo que yo te dije de la mamá? Yo era un charlatán. Ay, me dice, yo lo sé. No me acuerdo. Sigamos en la prédica, porque si la dejo, predica ella. Todo el mundo aquí. Ya se me olvidó hasta lo que está diciendo. El miedo nunca será más grande que el amor. Y este Viernes Santo, tú vas a dirigir todo tu pensamiento al amor, a la sentencia de amor que tuvo Jesús en la cruz. Sentenciados por amor. Cuando te enjuicien, te van a señalar y te van a enjuiciar. Van a hablar de ti. Cuando hablen de frente a Viva, tú no te sientas mal. Déjanos a nosotros que no durmamos. Tú duerme tranquilo. Lo que pasa es que no queremos quedar mal con el pana, con el que dice, con el que me insulta. Sí, total, el que te insulta y el que te dice tampoco te da nada. No le da nada a Fuente de Agua y no te dan a ti. A ninguno de los dos le da. Cuando te juicie, no vivas condenado. Dios me condenó por amor, por Jesús. Y el conocimiento que yo quiero que tú tengas en el día de hoy. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie.